Bien, estamos de vuelta con Ricardo Cuenca, investigador principal del Instituto de Estudios Peruanos, con quien vamos a hablar sobre el proyecto de ley universitaria. Ricardo, ¿cómo estás? Gracias por venir a Rumbo Económica. Gracias, Enrique. Una de las principales críticas que se le está haciendo a la ley es que lo que generaría es un sistema educativo muy poco inclusivo, porque le exigiría una serie de requisitos sumamente altos a las universidades. Entonces, lo que terminaría sucediendo es que para financiar esos costos se tendrían que cobrar pensiones muy altas y por lo tanto las personas, o la mayoría de personas, no podrían financiarlos. ¿Tú qué opinas acerca de esta elitización de la educación universitaria? A ver, yo creo que no es que sea más elitización de la que ya hay, ¿no es cierto? Si uno mira los números, alrededor del 10% de los quintiles más pobres de ingresos solo acceden a la universidad en este momento, a pesar de que la matrícula es fundamentalmente privada, el 63% de la matrícula en el país es privada. Entonces yo no creo que haya este cambio tan fuerte. Lo que hay que tener claro, Enrique, es que cuando hablamos de buscar regular calidad en un contexto de masificación, estoy usando la vieja noción de masificación de Trow, este sociólogo de Berkeley, que sigue vigente, digamos. Es decir, cuando un país tiene entre 16 y 50% de cobertura, está en un proceso de masificación. Y esto requiere medidas de regulación mayores. Entonces yo no sé si generará elitismo, porque ya está bien segmentado. Es decir, si tú miras rápidamente una curva, yo quería tener unos gráficos, no me dio el tiempo. Si tú miras rápidamente la curva de cómo está la matrícula por quintiles de ingreso, te das cuenta que todavía está muy segmentada. Entonces sigue siendo muy elitista a pesar de que pareciera ser que tenemos una masificación, ¿no? Pero entonces esta situación todavía se pondría aún peor, ¿no? Yo estaba haciendo una comparación sobre los requisitos que establece el proyecto de ley universitaria y las características de ciertos programas en el extranjero, y me encontré con que, por ejemplo, bajo los estándares de la ley universitaria no habría sido posible aprobar la Facultad de Artes de la Universidad de Nueva York, el programa de doctorado en Derecho de Yale, que es la mejor universidad de Derecho de Estados Unidos, la maestría en Políticas Públicas de London School, la maestría en Arqueología Clásica de Oxford, o el doctorado en Filosofía o el de Educación de Cambridge. ¿Por qué razones? Entonces, básicamente porque no cumplen con los tiempos de los programas, con el número de créditos o con la dedicación a tiempo completo, o porque no cumplen con tener el 30% de sus profesores con doctorado a tiempo completo y dedicación exclusiva. Entonces, o sea, sí es cierto que estamos poniendo unos estándares que no solamente se alejan de la realidad peruana, sino se alejan de la realidad internacional. Y a eso hay que mirarlo también, ¿no es cierto? O sea, hay algunos requisitos de por cuál la Facultad de Derecho de Yale va a ser la mejor del mundo, más allá de que pueda aprobarse acá, no. Lo que sí es verdad es que hay algunas cosas que probablemente en el Congreso negociarán. Yo tampoco estoy muy seguro del tema del doctorado a tiempo completo para el 30% de los profesores, porque es muy ajeno a la realidad del país. De hecho, yo estaba viendo que, por ejemplo, las principales facultades, tanto de Derecho como de Ingeniería del Perú, no tienen hoy en día decanos que cumplan con esos requisitos, ¿no? Y estamos hablando pues de la mejor educación en esas carreras que se dan en el Sin Perú. duda, sin duda. Lo que hay que pensar es que yo también ahí estoy de acuerdo, creo que eso es demasiado exigente, ¿no es cierto? Sin embargo, creo que eso tampoco, y que tendremos que apuntar hacia eso, ¿no es cierto? Alrededor del 25% del presupuesto de las universidades brasileñas, que son las universidades top en Sudamérica, invierten como en cualquier otra empresa, en la formación de sus propios recursos humanos. Entonces pagan doctorados a tiempo completo, pero yo creo que eso es un proceso en el que hay que ir hacia avanzando. Probablemente ese artículo, si se discute, se va a discutir y no va a pasar, ¿no es cierto? No obstante, lo principal de la ley creo que es lo importante, que es ver este famoso tema de la regulación de la calidad, ¿no? Ahora, entrando también a ese punto, ¿no? Se ha hablado mucho sobre los riesgos que supondría tener esta superintendencia reguladora de la calidad, ¿no? Una de las principales críticas que se le hace es por qué un grupo de burócratas debería elegir el tipo de universidad, el tipo de educación que se brindaría, y eso no debería ser una elección que recayera en los mismos alumnos que trabajan para pagarse su educación, ¿no? O sea, a mí me puede parecer que una determinada universidad no dicta como se debe, pero quizá un alumno, si está bien informado, ¿no?, tiene todo el derecho pues de decir yo sí quiero invertir mi dinero acá, ¿no? Eso es una observación interesante, creo yo, en el plano más bien teórico, ¿no es cierto? La pregunta que nos deberíamos hacer nuevamente, viendo la realidad del país, es de verdad cuánta elección tienen, por más información que tengan las personas, para poder elegir bien, ¿no es cierto? Sobre todo en cuestiones como educación.
Ya está comprobado, por ejemplo, en los larguísimos estudios que se han hecho en Chile, que es el país que ha liberado durante mucho más tiempo y en más extensión la educación, que las decisiones que toman las familias para poner a sus hijos en los colegios o los chicos a la hora de elegir una universidad no tienen que ver con la información de la calidad de la universidad, sino con otras cosas que finalmente van a terminar reproduciendo aquello que no queremos y que todos los informes educativos dan, que es la correlación tan directa entre el nivel socioeconómico de las familias y los resultados de aprendizaje. Ahora hay este estudio tan conocido, tú lo conoces bien, este estudio de Yamada, y luego hay otro de Yamada y Castro, que dice que la educación universitaria realizada en una institución pública universitaria, ¿no?, ofrece un rendimiento promedio anual de 15.2% y en el caso de las universidades privadas 17.9%, ¿no? Entonces, tanto en promedio en nuestro país, tanto las universidades, la inversión en educación en universidades públicas como en privadas, es una inversión rentable, lo cual es una muestra que por lo menos en promedio están tomando buenas decisiones, ¿no? Por eso habla mucho, no, la gente decide mal, pero este estudio lo que demostraría es que no, decide bien porque están invirtiendo bien su dinero. Yo he hablado con Gustavo sobre eso, y con Francisco también, ¿no es cierto? Gustavo es colega mío en el Consejo, así que hablamos mucho sobre el tema. Es verdad lo que él dice, ¿no es cierto? Los retornos universitarios en comparación a los de los institutos técnicos son mayores. Sí. El asunto es cuando tú no miras ese promedio general, sino miras los desagregados. Y allí es donde en el detalle está el diablo, ¿no es cierto? Tú mismo lo tuiteabas el otro día. Y yo creo que sí, porque lo que no podemos es pensar que el retorno que tiene alguien que estudia en una universidad top peruana, sí, tiene el mismo que uno que está en el último lugar. Sin duda, pero estos son promedios, ¿no? Por eso. O sea, no es que, o sea, en promedio sí se está haciendo bien. Y no discuto que hay universidades paupérrimas, eso todos lo saben, sin duda, ¿no? Pero en promedio el resultado es positivo. Y por eso tiene que haber, o sea, yo también creo que tiene que haber una participación privada en la educación Ahora, esto es privada y pública, ¿no? O sea, yo no estoy y fortalecer discutiendo, la pública claro, también. O sea, mi punto es las decisiones de las personas acerca de si tomar o no una determinada carrera universitaria parece que son buenas porque sus rendimientos son superiores a cualquier otra inversión que podrían yo te hacer, hago una ¿no? pregunta, Enrique. En un promedio de una familia de nivel socioeconómico B, no sé, tú tienes mejor el dato que yo, ¿cuánto es el promedio del ingreso de hogar? 1.200, digamos. ¿ya? Con un hijo de 18 años, ¿qué capacidad de elección va a tener ese chico cuya familia gana 1.200 y él consigue un trabajo y gana 800? O sea, ¿qué tipo de universidad va a ser? Por eso es que es importante la regulación. Es por eso cuando hay fallas de mercado, como en el caso educativo, cuando hay asimetrías en la información, cuando hay todo aquello que ya sabemos, y cuando la educación es considerada o bien público o inclusive semipúblico para algunos, ¿ok? O sea, yo no estoy muy cerrado en el asunto de pensar que solo es una cuestión pública. Puede ser un bien semipúblico. Ya eso te indica que necesitas tratar de controlar las inequidades, ¿no es cierto? Ahora, la superintendencia, yo personalmente, y lo dije más de una vez, creo que debería ser, digamos, concursada a personas abierto, ¿no es cierto? Un concurso público y abierto, en el que hayan las mejores personas que tomen las mejores decisiones. ¿Tú crees que está mal diseñado el sistema de superintendencia en cuanto a quienes la conforman, como está planteado en la ley? Particularmente sí, ¿no es cierto? No sé si mal planteado, sino que arrastra uno de los errores actuales, que es ¿cuál? tener juez y partes. Ajá. ¿No es cierto? Representantes de universidades decidiendo cuándo se cierran o se abren universidades, es lo mismo que pasa con la ANR y con AFO. Y eso sabemos que no funciona. Es decir, no podemos permitir que en este país el casi 48% de las universidades nuevas estén con una licencia provisional, ¿no es cierto? Ahora, el tema es que quizá muchas personas piensan que el tipo de regulación que sería necesario es un tipo de regulación distinta, ¿no? O sea, todos, tú y yo, y creo que todo el mundo estamos de acuerdo que hay universidades que brindan un servicio paupérrimo, ¿no? Pero más que medir en abstracto la calidad de la universidad, debería verse los resultados, ¿no? O sea, qué tan empleables son sus alumnos, ¿no? Entonces, quizá ¿no te parece que tendría más sentido un sistema donde, en vez de una superintendencia que le diga a las universidades cómo manejar su institución, sería un sistema donde sea absolutamente público cuáles son los resultados de estudiar una determinada carrera en una determinada universidad para que la gente pueda escoger mejor? Sí, a ver, primero que la superintendencia no le dice a las universidades qué es lo que tiene que hacer. Ahora sí lo dice, ¿no? Después volvemos al tema. Es que es bien importante ese tema, ¿no? Porque tú
yo veo acá el proyecto y dice que son atribuciones de la superintendencia diseñar todas las políticas generales para el desarrollo de las universidades. Las políticas nacionales, sí, claro. Autorizar o denegar funcionamiento de universidades, facultades, Exacto. escuelas y programas, Pero eso supervisar e incluso aprobar el reglamento de la propia superintendencia. O sea, la superintendencia puede hacer todo. No, pero estás leyendo mal, pues hay que leer por partes. Ajá. Mira, ahorita lo que hace es exactamente lo mismo. CONAFU puede abrir o cerrar facultades o programas. No lo ha hecho porque son juez y parte, ¿no es cierto? Por un lado. Dos, se tienen que dictar las políticas universitarias nacionales, por supuesto. Ahí es donde tenemos un problema, por ejemplo, de competitividad. Uno de los indicadores de por qué tenemos mal en el índice de competitividad el tema educativo es porque no hay políticas generales ni en la básica completa ni en las universidades. Entonces las universidades no terminan de definirse. Aquellas que son, por ejemplo, de docencia y profesional, que vayan por ahí y hagan. Aquellas que son académicas, que vayan por ahí y hagan y se les miran en eso, ¿no es cierto? Todo este conjunto de políticas tiene que estar en algún lado. Ahora, si tú mismo dices, y yo comparto la opinión que el CONAFU efectivamente no ha servido para esto y la superintendencia tendría las mismas facultades de CONAFU, ¿por qué creeríamos que la superintendencia va a funcionar mejor y ella sí lo va a hacer bien? O sea, ¿qué tipo de gente iluminada va a conformar la superintendencia que hoy en día no está en el CONAFU? Por eso te digo, ¿no sería mejor, en vez de pensar en instituciones que tengan el poder de decirle a las universidades cómo hacer en ciertos sentidos su trabajo, simplemente brindar información a la gente y que la gente sepa que si tú estudias la carrera X en la Universidad Y, en promedio vas a tener este tipo de sueldo y este nivel de empleabilidad? Ahí hay tres diferencias. Primero, yo insisto que la superintendencia no le dice a la universidad qué es lo que tiene que hacer. Segundo, que estaría conformado por personas que no son juez y parte, es decir, es un concurso público, debería ser un concurso público de las mejores personas que puedan tomar las mejores decisiones respecto de qué es lo que pasa con la educación superior en el país. Tercero, hay una diferencia enorme, que es la gran discusión latinoamericana entre lo que hace CONAFU y lo haría la superintendencia. Y es esta palabra nueva que suena feo, que se llama licenciamiento. Es decir, lo que ha fracasado en toda América Latina es pensar que la autorización es un proceso formal, que es lo que tenemos ahora. Y que uno tiene un proyecto de desarrollo institucional al que le hace check y la autorización es más o menos funcional, provisional, que nos sirve, y luego definitiva. El cambio que se está haciendo en todas las superintendencias, lo tiene Estados Unidos, lo tiene Colombia, ¿no es cierto?, que son los que más han avanzado en el asunto, licensing boards para el caso de Estados Unidos y en el caso de Colombia, certificado, no recuerdo el nombre. Lo que hacen es elevar esa valla de autorización y no hacer una autorización formal, procedimental, sino un control de calidad. Ese control de calidad responde a un conjunto de estándares que tienen que responderse y esa licencia se renueva cada cierto tiempo. Entonces, ya que el mercado y la competencia no puede, desde mi punto de vista, regular la oferta educativa, ¿no es cierto? Porque hasta que desaparezcan por falta de competencia van a haber 5 años de gente formada que no va a tener ninguna opción de trabajo. Estupendo. Ricardo, te lo agradezco muchísimo. Siempre es un gusto conversar con una persona tan inteligente y tan preparada como tú. Muchas gracias. Gracias a ti.